¿Debe formar parte de todas las carteras la inversión en activos privados? ¿O un exceso de democratización también puede tener contraindicaciones? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La inversión alternativa está en plena fase de popularización. Estas estrategias estaban hasta ahora prácticamente reservadas para el institucional y los patrimonios más altos, pero los cambios en la regulación y el avance de la tecnología está permitiendo su democratización. Esto, per se, es muy positivo, porque permite diversificar carteras, añadir nuevas fuentes de alfa y acceder a empresas y proyectos que no cotizan en los mercados. Pero encierra también algunos riesgos. Lo comentamos en el episodio de la semana pasada, hablando de los fondos que habían comprado préstamos de la quebrada First Branch. La entrada masiva de dinero en fondos de este estilo introduce el riesgo de que se tenga que comprar casi cualquier cosa. El dinero entra en emisiones en las que quizá una due diligence más exhaustiva no lo permitiría. Y un riesgo latente. Cuando todo va bien, la liquidez se infravalora. Pero si viene una fase más complicada de los mercados, habrá que ver hasta qué punto el inversor asume que parte de estas inversiones no se pueden liquidar a corto plazo. ¿Cómo gestionar este mix de ventajas, oportunidades y también riesgos que suponen para la gestión de las carteras de los distintos tipos de clientes? Vamos a preguntárselo ya mismo a nuestros invitados de la semana. Antes os damos las gracias, como siempre, por estar ahí donde nos escuchéis, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify. También ahora en el podcast también lo subimos a YouTube, que sabemos que muchos nos escucháis ahí. Bueno, también le damos las gracias a nuestros partners. En esta ocasión, Swisscanto, que ya ha aterrizado en España y hasta aquí la segunda gestora alpina, con nuevas ideas de inversión, con volumen y con track record. Gestión activa, precisión suiza y 150 años de historia, nada más y nada menos. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros invitados de esta semana. Raquel Blázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí otra vez. Un placer tenerte con nosotros. Raquel, directora de inversiones de gestión de carteras discrecional de Ibercaja Gestión. Y también tenemos por aquí a David Azcona. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues totalmente entusiasmado de volver a estar con vosotros. Nosotros entusiasmados de tenerte. David es economista independiente. Ya sabéis que siempre desde la tercera temporada tenemos esta sección que es ¿qué me traéis? ¿Qué me traéis? Que puede ser cualquier cosa, desde un vídeo, un gráfico, una conversación, un libro, lo que queráis. Así que voy a empezar contigo, David. Pues mira, hoy el programa va de producto alternativo y yo traigo todo lo contrario. Hoy traigo computación cuántica y sé que me vas a decir, mira, esto ya lo hemos tratado en otros episodios y hemos hablado largo y tendido sobre ello. Pero hoy vengo a hablar sobre el comportamiento. La semana pasada Google sacó el chip que iba a cambiar en los próximos meses todo el tema de computación cuántica. Hasta ahora hemos visto que cualquier noticia positiva dentro del sector pues será bienvenida, ¿no? Pues lo importante para todo aquel que esté invirtiendo, y me consta que es mucha gente la que está invirtiendo ahí, es el comportamiento que tuvo en el día, ¿no? La ETF de computación cuántica cayó un 4,7%. Yo, si me paro a pensar en qué esperaría cuando salen estas noticias, sería algo positivo, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero trasladar es que existe la sensación de supervivencia por aquellos que están metidos en materia. En la medida que Google es capaz de llevarse por delante a los pequeños caen. Yeah. Y son ETFs, son productos en los cuales no son las compañías sospechosas habituales las que están ahí. Con lo cual, hay compañías como Rigetti, que son compañías que capitalizan 12.000 millones, que son muy poco en comparación con las otras que capitalizan 3 billones de dólares. Y aquel que está invirtiendo puede estar invirtiendo a pie cambiado según las noticias, con lo cual yo creo que el miércoles de la semana pasada debería ser un hito para todos aquellos que están invirtiendo en la materia y no saben cómo lo están haciendo o bajo qué riesgos lo están haciendo, ¿no? Y ese sesgo de supervivencia me parece importantísimo a la hora de interpretar cómo se puede mover este tipo de sector. Claro, la expectativa, ¿no? Una noticia, pero claro, también estamos en lo de siempre, David, que no sabes cuánto de lo que ha corrido hasta ahora ya era porque se está moviendo. Al final todo el mundo sabe que Google está haciendo cosas de estas y cuando se confirma, ¿no? Lo de vender con la noticia, ¿no? Pero desde luego que aquí la parte que viene con esto, con IA, con
El otro día hablábamos también de ETFs de tierras raras, otra industria que ha volado a lo loco en los últimos años y que también le viene mucha disrupción. Bueno, vamos a ver. Raquel, ¿qué nos traes? Yo tomo apuntes y tomo nota de lo que dice David de la computación cuántica, y yo he traído, pues bueno, como ha sido un fin de semana de premios, con los premios Princesa de Asturias, pues yo traigo los siguientes premios, que la ceremonia será el 10 de diciembre, el premio Nobel de Economía, que me pareció interesante porque, bueno, pues leyendo la trayectoria, ¿no?, de los 3 economistas a los que se les ha otorgado el galardón, pues vienen a hablar de cómo las revoluciones tecnológicas han contribuido en el pasado al crecimiento económico y cómo en particular a partir de la revolución industrial, que se podía monitorizar qué factores aportaban al crecimiento económico, pues eso supuso efectivamente un impulso a esas tasas de actividad económica. Y lo traía porque reflexionando y leyendo sobre eso, también hablan de los procesos de destrucción creativa, lo que suponen las innovaciones y los inventos para las industrias actuales y los sectores actuales, ¿no? Pues lo traía porque digo, bueno, pues quizá estamos en este momento que estamos hablando, pues que si de computación cuántica, de inteligencia artificial y demás, a lo mejor estamos en un momento, en un punto de inflexión de una nueva revolución que, bueno, pues casi desde antes de la pandemia no hemos recuperado la tasa de crecimiento económico global, pues cercana al 4%, estamos así estancados en torno del 3% a nivel global y necesitamos otro impulso para el crecimiento económico y a ver si efectivamente pues es esa productividad que nos pueda dar la inteligencia artificial y tal, y bueno, pues en esa línea iba este premio, ¿no? Premios Nobel, ya cercanos. El mundo premios, ¿Cómo está el mundo premios? Que alguna vez hemos comentado. Sí. ¿Cómo está LinkedIn de gente premiada, A tope. Y también por demanda de premios adicionales, ¿no? Total. Trump se ha quedado compuesto y sin novia. Total, es verdad. Bueno, al del año que viene, que vaya echando los papeles. Bueno, en Finec tenemos, no es un premio como tal, pero sí tenemos este concurso, lo digo porque lo quiera seguir. El próximo, estáis invitados, por supuesto, el día 4, que es martes. El martes 4 por la tarde, lo vais a poder seguir en Finec, también en YouTube, hacemos la final de Finec Talent, que es un concurso que hacemos donde conectamos ahí al talento presente en la gestión con el talento que viene. Tienen que hacer una propuesta de cartera para un cliente que es una institución educativo-religiosa. Han estado trabajando en mentorías con profesionales de primer nivel y lo tienen que defender este martes 4 en una final, con público, conmigo presentando, que siempre intimido mucho. En fin, que no lo digo, el que lo quiera ver, no lo había pensado, pero ahora hablando del tema, yo creo que es interesante que lo quiera seguir el próximo martes 4 a las 6 de la tarde. Bueno, pues vamos, si os parece, ya a nuestro comité de inversión. Bueno, ¿qué os está pareciendo este boom que hemos visto en la inversión en private equity, en private debt, en general, en alternativos, ahora hablamos un poco más, pero en mercados privados? ¿Realmente es un boom así de fuerte o tampoco es para tanto? ¿Cómo lo estás viendo, Raquel? Bueno, yo creo que aquí hay que poner un poco de cifras, ¿no? Y ver qué tamaño tienen los mercados privados y qué representa sobre el total. Yo miraba cifras de Preqin, ¿no?, que es una de las principales consultoras de ese tipo de activo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que veíamos que el tamaño de los mercados privados pues representa un volumen que, siendo importante, pues son 14-15 billion y es una cifra muy significativa, pero si miramos las magnitudes globales del sistema financiero, pues de momento no podemos decir que sea un tema sistémico, ¿no?, que pueda ser un tema sistémico, porque si miramos pues el volumen en todo lo que son fondos de inversión tradicionales, inclusive en mandatos de carteras, pues nos acercamos a los 100 billion, ¿no? Entonces dices, bueno, pues 14, 15 versus 100, pues bueno, pues queda todavía abajo, ¿no? Sí que es cierto que se espera que para los próximos 5 años, o sea, de aquí a 2030, esa cifra de 15 billion se duplique. O sea, vaya a 30, ¿no? Entonces, bueno, pues... Aumentando también el total, ¿no? O sea, exactamente. Y lo que sí que también es verdad es que la tasa de crecimiento de estos activos, como empiezas desde niveles muy bajitos, porque estaba solamente pues para nivel de inversor institucional, pues claro, una tasa de crecimiento sobre un nivel muy bajito pues es mucho mayor que sobre un nivel más elevado. Entonces, pero bueno, de momento
hay crecimiento más elevado, pero yo creo que es porque estamos todavía en los albores quizá de esta industria, ¿no? David. Pues yo creo que como bien dice Raquel, tenemos que diferenciar ese mundo de el que ha sido hasta ahora del que va a ser, ¿no? Y el que ha sido hasta ahora sería muy importante ver cómo el private equity en los últimos años está dejándose pelos en la gatera, porque está disminuyendo la captación global de private equity en torno a un 30% en el último año. Y no está sucediendo lo mismo con otro tipo de activos. Hay que ser muy selectivo. En la parte de deuda privada se están viendo incrementos anuales del 12%. Como hay que hablar de datos también, yo cojo un dato de Morningstar que ha hecho un análisis para España y no yéndose tan lejos como el 2030, sino más hasta el 2027. En la parte que le toca a Raquel, pues le diría que Raquel, mala suerte, tenías que haber estado en otro lado, porque se espera que en la banca privada dupliquen en 2 años la captación de producto alternativo. Actualmente supone un 3,8% de las carteras y debe de ir hasta cerca del 8%, con lo cual, Raquel, te toca remangarte y te toca levantar producto alternativo. Se lo sabe todo, Raquel. Y donde hay más paciencia es en las aseguradoras que no deben de levantar o no se espera que levanten tanto en producto de alternativo. Actualmente porque es un 3%. Ya tienen también más exposición, ¿no? Pero en España la verdad es que somos bastante segurolas, ¿eh? Estamos cerca del 3% según los datos de Morningstar y sería incrementar hasta niveles del 3,1%, o sea que no se van a tener que remangar tanto como tú. Bueno, la verdad es que habría que decir que es un boom, porque en todos los artículos que vemos de inversión aparece citado, y es un boom que viene al albor de que igual en la parte institucional no están tan bollantes, con lo cual hay que buscar AUMs de donde sea, ¿no? Y uno decía que los 80 trillones que debe haber en manos de los inversores retail norteamericanos, pues es el cajón que todo el mundo quiere tocar para poder sustentar la industria, ¿no? Bueno, ahí hemos tenido es la carta anual famosa de Larry Fink, en la que este año iba precisamente de mercados privados, de la oportunidad en mercados privados, de la democratización, ¿no? Que esta es una palabra que ya sé que a todos, cada vez que oímos democratización, nos empieza a sonar ya un poco otra vez, pero es una palabra de hacer que llegue a todo el mundo, ¿no? Claro, ¿realmente creéis que... Venga, voy a plantear la otra manera de pregunta. ¿Hasta qué públicos tiene que llegar la inversión en activos privados? ¿Para todas las carteras hasta determinado nivel? Raquel. Pues mira, precisamente yo creo que es bueno que se tenga acceso, pero yo creo que tiene que ser un acceso con cuidado y consciente, ¿no? Y precisamente el otro día pues estábamos en el 15º aniversario del Congreso Nacional de la Inversión Colectiva, y un punto común del que se hablaba era de la necesidad de la cultura y la educación, y más educación financiera, ¿no? Entonces, estos vehículos que tradicionalmente, si vamos a los vehículos tradicionales, pues tienen unos periodos de iliquidez importantes, entre 10, 15 años, que también son mercados que son menos transparentes al no ser públicos, pues también tienes información menos transparente y menos acceso a la información, pues obviamente necesitas muchísimo más expertise y muchísimo más conocimiento a la hora de aproximarte a este tipo de vehículo. Tiene una serie de virtudes que yo creo que todos conocemos, que son pues la descorrelación, la diversificación, la menor volatilidad, el acceso a sectores que ahora mismo no están yendo a mercados públicos y se están quedando en mercados privados, entonces también tienes más universo de compañías, pero claro, todo ello con un tema de iliquidez y de menor transparencia, ¿no? Entonces, por eso creo que sí que es bueno que se dé acceso a mayor público, pero con cuidado y sobre todo teniendo en cuenta el conocimiento y la cultura financiera, porque tampoco queda tan lejos el episodio de 2022 con subidas de tipos y un activo tradicional como la renta fija, pues costó
explicarle a los clientes por qué en ese año las carteras pues estaban penalizadas por un contexto de subida de tipos en un activo tradicional, ¿no? Entonces, si cuesta explicarlo en un activo tradicional, pues en mayor medida en un activo menos conocido. Por eso insisto en la educación y en la cultura financiera. Y no hubo tantos reembolsos en 2022, que claro, el tema si los hubiera habido, bueno, pues un fondo de renta fija, salvo crash total, más o menos. Pero claro, un producto de estos que de pronto, ¿no? Pues claro, claro, cuando estas cosas cuando las contratas dices que sí a todo, porque la rentabilidad y demás, pero luego en el momento de estrés, ¿no? Sí, y hay que hacer mucha educación, tal y como decía Raquel. Los parámetros bajo los cuales se valoran los productos que todos estamos acostumbrados, como en el 2022 la renta fija, lo podemos llegar a entender o se puede explicar de mejor manera, ¿no? Un producto en el cual los tipos de interés van a alza, donde se dice que el bono nuevo emitido vale más que el antiguo porque renta más, ese tipo de cosas se pueden poner símiles incluso de la vida misma, ¿no? Pero en un producto en el cual las reglas de valoración no están tan escritas, pues es muy difícil explicárselo. Y después hay otra cosa, cuando decías ¿será o no será un activo que se deba democratizar? Pues como siempre estamos en manos de los reguladores. Estamos en el LTIF 2.0. El día de mañana hay una nueva directiva europea basada en las carteras de ahorro que no sé cómo se traducirá aquí en España, habrá que ver. Y después también hay cosas que generalmente nos vienen heredadas de Estados Unidos. Antes decías que Larry Fink decía que la democratización se debe realizar. Hoy aparece en prensa que Rick Ryder es uno de los próximos candidatos a la Reserva Federal. Igual tenemos ahí un vínculo que el día de mañana nos hace pensar que todo se ha democratizado, ¿no? Los reguladores también están aquí para tomar una decisión muy importante a la hora de decir quién y cómo se establecen este tipo de productos. Pero ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿dónde hay que poner el límite, ¿no? O sea, porque uno tiende a pensar, ya yo por mí, cuanto más facilidad mejor, y ya cada cual, pero no sé si hay que poner un límite en una cantidad o en un conocimiento o dónde, Raquel. Para mí son las dos cosas. O sea, ahora cualquier cliente que haga una contratación de un producto o servicio financiero en una entidad tiene que pasar por un test de idoneidad y de conveniencia. Pues efectivamente esto tiene que estar en esos test de evaluación de conocimiento financiero del cliente. O sea, para mí el punto 1 es el conocimiento y punto 2 es volumen patrimonial, porque por volumen patrimonial puede ser que tenga acceso para acceder a estos tickets que ahora no son de 100.000, sino que son de 10.000. Puede tener un volumen patrimonial que haga que ese ticket de 10.000 no represente mucho sobre el total de volumen, pero que no tenga la cultura, que no tenga el conocimiento, ¿no? Entonces, para mí son los dos factores. Y el volumen patrimonial es, cumpliendo con el primero, que es el conocimiento, el volumen patrimonial para mí es importante, que tienes que tener un volumen patrimonial significativo para que esos 10.000 o esos 100.000, dependiendo de lo que estemos hablando, no te implique que ya ese 10.000 o ese 100.000 te suponga un porcentaje ya elevado de la cartera que te implique que no puedas invertir en diferentes vintage que se llaman o añadas, ¿no? Aquí también es importante, como en todo el mundo de la inversión, las aportaciones periódicas y que puedas entrar en diferentes momentos y que puedes entrar en diferentes momentos del ciclo, en diferentes añadas y que puedas hacer un programa de verdad de inversiones alternativas. Entonces, bueno, pues yo creo que el volumen patrimonial tiene que ser importante. Yo diría una cosita bastante evidente y no es el caso de Raquel, que seguramente hace la due diligence perfecta para su entidad, pero a diferencia de otros países, aquí en España nuestra plataforma de contratación de producto alternativo, lo hablo para el retail, está ligada a tu banco de referencia, ¿no? Tú vas a poder comprar lo que tu banco de referencia tenga, así como en el mundo listado tú puedes decir cómprame Telefónica, cómprame una empresa de Singapur o otra de Nueva York. Aquí no. Aquí, por la casuística especial, estás muy ligado a tu entidad depositaria. Yo el límite lo pondría en las empresas que están distribuyendo también este tipo de producto. Debe haber una alineación brutal entre el producto, la empresa
y los intereses del retail. Porque en la medida que no exista, volvemos a casos del pasado en los cuales el producto no es el óptimo para el cliente. Yo creo que habría que limitar muy mucho a las entidades financieras españolas en cuanto a alineación de intereses del producto que están vendiendo y cómo de bueno es ese producto para el cliente. Porque hay, y yo creo que hago spoiler igual de cosas que vamos a hablar en el futuro, pero hay una gran diferencia entre unos gestores y otros, sí. Hay una cascada de comisiones, hay una casuística actual en función de lo que antes hemos estado hablando de private equity que hace que susciten miedos de muchos inversores, con lo cual me gustaría poner el límite a las entidades financieras a la hora de distribuir según qué producto. También hay alternativas a las entidades tradicionales, o sea, están surgiendo proyectos nuevos que ofrecen acceso a mercados privados también. Incluso, bueno, esto ya mucho más adelante, ya se está dando algún pasito con el mundo de los activos digitales y la tokenización de los activos de inversión alternativa. En un principio, ahí se reduciría todavía mucho más el límite al token, o sea, a cuánto valga el token en un principio. O sea, que eso es un tema que todavía está ahí por explorar y avanzar, pero volviendo otra vez a la carta de Larry Fink, que es lo que decía, ¿no? En la fusión de los dos mundos, en el cual un activo ilíquido le das una capa de liquidez por arriba, con un tema que es muy fácil de mover y un desarrollo de mercados tecnológicos. Pero claro, eso también puede hacer que esto, el encaje con la gestión tradicional, Pilar, perdón Raquel, siempre te llamo Pilar porque una vida se llama así, siempre es complicado porque habrá que ver cómo evoluciona ahí la regulación, ¿no? Pero la tecnología lo va a facilitar, ¿no? O sea que... ¿Cómo estáis viendo? Pues claro, dentro, o sea, yo he empezado hablando de mercados privados, ¿no? Pero al final no es solo una parte dentro de lo que es la gestión alternativa, que sí está desde hace tiempo en las carteras. Sí. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que quizá a lo mejor también es el primer paso para que el cliente pueda ir avanzando en ese punto de sofisticación. O sea, porque al fin y al cabo, pues eso, los mercados privados y líquidos, pues son una estrategia más dentro de lo que se denomina gestión alternativa, que dentro de las estrategias de gestión alternativa, pues tenemos estrategias líquidas, que son los long short, estrategias largas cortas, bien de equity, bien de renta fija, las de event driven, que son las de operaciones corporativas, las global macro, es decir, bueno, pues eso ya es un mundo de gestión alternativa, pero es líquida y quizá, pues bueno, pues también es un primer paso para irte familiarizando, porque también estas estrategias pues tienen esas virtudes que decíamos de control de la volatilidad, de descorrelación, diversificación, etcétera. Pues bueno, pues para ir avanzando en esa sofisticación del inversor más allá de los activos tradicionales de las carteras 60-40 habituales, ¿no? De renta fija, renta variable, pues bueno, son un primer paso. Yo creo que efectivamente este tipo de productos viene a complementar la gama de productos que deberían de tener cualquier cliente, y siempre hablamos, al menos en mi caso, de un horizonte, un objetivo que es el 20% dentro de las carteras de todos los clientes, ¿no? Por los miles de análisis y estudios. Lo que sí es cierto en la parte que decía Raquel es que el pasado está jugando en contra de producto alternativo más líquido. En los últimos años los productos que dice Raquel no han rentado, y la gente ha tirado piedras contra ellos diciendo que, claro, cuando los tipos de interés estaban altos antes de la pandemia, rentaban, cayeron a cero negativo, dejaron de brillar y ahora que vuelven a subir, vuelven a hacerlo bien. Yo creo que eso nos ha servido para poder dictaminar qué producto es bueno dentro del mercado, y hay productos que este año lo están haciendo enormemente bien, con rentabilidades del 10%, 12%, y hay que quedarse con ellos. Yo creo que hay que dar un paso más y ver cómo este tipo de productos, en esa gestión de 360 que todo el mundo queremos para nosotros y para los que queremos, es decir, que cojan nuestra empresa, cojan nuestra vida normal, cojan nuestra cartera patrimonial y digan, vale, en función de eso, ¿qué producto decorrela todo eso, ¿no?
yo creo que estos productos lo harán bien en la medida que sepamos escoger aquel que decorrela perfectamente, ¿no? Y ahí en ese 20%, cuando decías el 20%, Raquel hacía un gesto así como que sentía más o menos, ¿no? En torno al 20%. Los estudios teóricos te hablan de eso, ¿no? Y la realidad es que todavía estamos lejos, muy lejos, inclusive en inversor institucional, no solamente en inversor minorista o de banca privada, estamos muy lejos, ¿no? Este podcast que sobre todo escucháis inversores profesionales, ¿dónde estáis viendo vosotros mejor binomio rentabilidad-riesgo ahora? Pues es que yo creo que va a depender también del perfil del inversor, ¿no? O sea, en las alternativas de mercado privado y líquido, pues si quieres previsibilidad en flujos de caja, etcétera, pues quizá te deberías ir más hacia estrategias de inmobiliario, o sea, de real estate o de infraestructuras, que esas son pues quizá más estables o con mayor previsibilidad en flujos de caja. Las de deuda privada, pues también quienes buscan ingresos recurrentes y estabilidad, pues esas también te dan más, quizá por eso también ahora para el inversor conservador pues están creciendo más la parte de deuda privada. Y private equity, que ha sido pues quizá el segmento, y no es que ha sido, sino que es todavía el segmento más numeroso, donde hay más activos dentro de los mercados privados, pues es para aquellos pues que tienen menor aversión al riesgo y un horizonte de mayor plazo, ¿no? Un horizonte temporal de más plazo. Entonces, y ahí hay muchísima dispersión, como ha dicho David. Es que yo creo que es muy importante seleccionar las due diligence, o sea, seleccionar en las due diligence a los buenos gestores, porque hay mucha dispersión. Sí, ahora comentamos un poco más también, saber qué estáis haciendo, ¿no? David, ¿tú cómo lo ves? Pues yo veo que el otro día pasaba por la calle y la tienda de venta de oro estaba a rebosar, con lo cual, por mucho que hablemos no sabemos si para vender o para comprar. Yo creo que estaban comprando, ¿eh? Fue después de la caída del 5%. Había mucha gente que estaba intentando comprar oro porque ya sabemos que ahora todo el mundo hace el buy the dip. A nada que cae algo, entran comprando liquidez. Eso es bastante importante. Existe liquidez. Una de las cosas que más me gustan actualmente es la parte más senior o robusta, por no ser tan snob, la parte más robusta de la deuda privada, ¿no? Creo que ahí existen rentabilidades casi de 2 dígitos que son posibles en un entorno en el que no sabemos qué nos depara la guerra comercial, no sabemos qué nos depara el crecimiento norteamericano, qué hará la Reserva Federal. Yo creo que son tipos más que atractivos para meterte dentro de la deuda privada. Y ahí es donde haría bastante inciso. Y después Raquel lo decía, con la dispersión que existe, más que en el tipo de producto, diría en el tipo de gestora en la que te estás metiendo. Ahí es donde veo oportunidades, porque en un pasado evento en el que estuve, aquellas grandes casas que tienen siempre llamadas de sus clientes, oye, ¿puedo invertir? Siguen teniendo llamada. Y aquellas que tienen esa buena atracción van a seguir haciendo bien. Deuda privada, te refieres a eso, ¿no? A deuda de mercados privados en este caso, no o más a crédito en la parte. La semana pasada hablamos de este tema también, ¿no? Porque justo el patro de este mes en Finecta Alpha además tiene un producto ahí que se comentó el otro día, ¿no? Pero ¿tú te refieres más a mercados privados o en la parte más líquida? En la parte de mercados privados no tan líquidos. ¿Por qué? Pues porque a raíz de lo que bien dices de, oye, hay entidades financieras que se lo están mirando 2 veces, cuando hablamos de deuda ilíquida, pensamos que hay una gente vestida de negro que está concediendo préstamos. Pero se nos olvida que detrás de esa gente de negro existen bancos tradicionales y que hay muchos billones que los ligan entre sí, con lo cual la tendencia es a que esas entidades tradicionales que conceden préstamos están haciendo que las condiciones financieras sean un poco más adversas. Entonces, hay mucha gente que dice, oye, me voy a una entidad, no sé, la que sea, un fondo, me presta dinero y yo le doy
la pata que es más suculenta, le doy la pata que es menos suculenta y aquella que hay más probabilidades de impago, ¿no? Pues mira, dentro de esa pata más suculenta, la de arriba del todo, es la que yo me iría. Lo hemos visto ahora con los CELEOs, que han tenido su momento con los First Brands, en realidad los más seguros, que en realidad son los que más han vendido y de los que hay más ETFs, apenas han tenido caídas, un poquito ahí, pero muy poquito. Con el tema de la liquidez, ¿no? Volviendo a la liquidez, se está intentando este tipo de fondos, como mencionaba antes David, también los evergreen, ¿no? Pero aquí hay muchas dudas entre la gente, porque hay mucha gente que dice, bien, fenomenal que tengamos esta parte de liquidez, pues nos facilita la inversión, pero hay mucha gente que dice, pierden un poco la magia, que al final parte del alfa es también la liquidez, ¿no? ¿Cómo veis estos evergreen? Yo creo que hay que monitorizar mucho cómo se da esa liquidez, ¿no? Y cómo se construye la cartera y que en realidad no se acabe pervirtiendo la filosofía y el espíritu de los mercados privados. Porque al final no es otra manera que invertir a largo plazo en negocios, participando de manera activa en la gestión de esos negocios con la expectativa de generar una mayor rentabilidad. Entonces, bueno, que haya alguna ventana de liquidez y bueno, pues hay que ver cómo se gestiona, pero para mí la pureza es el activo ilíquido, y es la bondad de ese mercado privado. Entiendo que para el inversor minorista pues necesita tener alguna ventana, pero yo creo que tienen que ser muy controladas y sin que se pervierta pues esa filosofía, ¿no? del instrumento. Para vosotros eso, desde el punto de vista de la construcción de cartera, o sea, al final, ¿cómo lo veis? ¿No? Bueno, tenéis las dos alternativas, tenéis la posibilidad de ofrecer un producto ahí un poco más ilíquido y otro que tenga este condicionante, o sea, al final... Sí que es cierto, nosotros dentro de las carteras de gestión delegada no estamos incorporando en mercados privados, ¿no? Sí que a nivel de gestora tenemos un proyecto de lanzar un vehículo con un enfoque multiestrategia, etcétera, pero bueno, cumpliendo todas estas cosas que hemos venido diciendo anteriormente, y sí que el enfoque que queremos es que tenga una liquidez pero muy limitada, en casos muy puntuales, precisamente por eso, para no pervertir la filosofía del vehículo, ¿no? Pero sí, tipo el TIF o Evergreen, algo en esa idea, ¿no? Sí, estamos construyéndolo todavía, hay que definir cosas, pero iremos en esa línea, supongo. Lo lleva otro equipo. Ya nos lo contaréis. Gustosamente, sí. David. Mira, yo respecto a los evergreens tengo dos notas. Una, generalmente al regulador se le suele echar piedras. Y en este caso he de decir que el regulador español lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque me consta que hay mucha gente en España que está intentando colocar producto evergreen en el cual te cojo un producto en el cual no existe liquidez, es decir, un private equity normal, y le añado una cuenta corriente que aguantará hasta que eso se acabe. Y ese tipo de proyectos el regulador está diciendo que nanay, que eso no es producto evergreen. Eso no es un producto que recurrentemente dé una liquidez que permita estabilizar los reembolsos que pueda existir, ¿no? Con lo cual, ahí muy bien. Y dos, recientemente estuve en un evento en el que se habló mucho de este tema y había una inversora de producto en private equity tradicional, era una gestora norteamericana, y de pasada dijo, mira, el mal momento que están teniendo los fondos de private equity, que no estamos consiguiendo dar al inversor lo que tradicionalmente dábamos. Hay que decir que previamente a la pandemia, la cantidad de desembolsos que daban este tipo de fondos a su inversor eran, bueno, de en torno al 15-20%, y actualmente han bajado por debajo del 10%. Esa menor capacidad de dar dinero, decía la inversora que está siendo sustentada y que creen que va a ir a mejor porque muchos de estos fondos están consiguiendo vender lo que no están consiguiendo vender con salidas a bolsa, que están siendo cada vez menores, lo están consiguiendo vender a fondos evergreen. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque los fondos de evergreen en el resto, eso es, hay demanda. Uh-huh. Y como hay demanda y está habiendo influx en este tipo está habiendo entradas en este tipo de fondos, pues bueno, ellos están vendiendo. Y entonces a eso le pregunté yo, Raquel y yo, que somos de los pocos que hacemos preguntas en el Robo y Preguntas, le pregunté si acababa de decir que las peores piezas de la corona se las vendían a este tipo de fondos.
ella dijo que no. Entonces yo diría que el producto Evergreen es bueno siempre que tengas un buen regulador, que creo que sí, en este tema, y 2, que tengas una gente que cuide de ti y que se cerciore sí o sí de que esos fondos Evergreen están comprando cositas que son buenas para ti y no son buenas para los fondos que venden. Claro, esto a mí me lleva a pensar cuánto cambia la labor del gestor / analista / selector / lo que quieras, ¿no? Porque has analizado unos productos que ya te conoces de memoria, que tienen unos riesgos que tienes que tener claro, unas condicionantes y otros no, pero esto introduce una serie de riesgos nuevos, que solo que dices ahora, David, de a ver si esta emisión que han metido aquí en realidad no es la top, ¿no? Esto con una empresa, un fondo de renta variable tradicional no te pasa. Te dije las compañías que sabes que van a... ¿no? Esto, ¿qué perfil es? También porque en nuestra audiencia se ve mucha gente diciendo, a ver, ¿por dónde me oriento? Yo creo que hay dos partes, ¿no? Una parte, el selector de fondos, ¿no? Pues es tremendamente importante la due diligence, no solamente del instrumento, que también, sino de la propia gestora. O sea, yo creo que aquí la reputación de la gestora es importantísima, y de hecho veía una encuesta el otro día que decían, o sea, hay que mirar el track record de vehículos anteriores, pero ese es el primer punto, y el segundo punto que miran todos es la reputación de marca, ¿no? Y la reputación de la gestora, con lo cual eso por la parte del selector, ¿no? Y también, claro, la reputación de marca y la reputación de la gestora te da no solamente el track record a futuro, sino la capacidad de originación de operaciones, porque al fin y al cabo estás en mercados que no son públicos, como decía David antes, no es que vayas al mercado y veas X préstamos o X activos, no, es que te tienen que llegar esas operaciones. ¿Y cómo te llegan esas operaciones? ¿Qué fuentes tienes para que te lleguen esas operaciones? Entonces, para mí, en mi experiencia, es muy importante también tener capacidad de originación y que te lleguen primero esas operaciones, esas oportunidades de inversión. Eso como selector. Y luego ya el que sería pues un asesor patrimonial o asesor de banca privada, pues claro, tiene que tener también una formación muy importante en este tipo de vehículos, que ahora no sé si está tan extendida como están otro tipo de formaciones. Creo que también ahí tenemos grado de avance y tenemos que avanzar y seguir progresando y mejorando en esa formación y en esa cultura financiera, en esta parte, en la parte de los alternativos y en la parte de los alternativos y líquidos, que creo que la formación no está tan extendida. Y si queremos democratizar y extender estos activos y líquidos a un público más amplio, pues el asesor también tiene que estar bien formado en ese sentido, ¿no? Yo diría que el otro día, cogiendo un debate abierto entre muchos selectores, el mayor miedo que existe en nuestro mundo es que la inteligencia artificial venga a quitarnos muchísimos puestos de trabajo. ¿Ah, sí? Porque al final, si una máquina va a coger 4 algoritmos y va a dictaminar si ese fondo es bueno en función de meramente el análisis cuantitativo, pues estamos todos en la calle, ¿no? En ese debate levantaban muchos la mano y diciendo, oye, una parte importante a la hora de seleccionar producto es esa visión subjetiva. Y esa visión subjetiva casa mucho con lo que antes decía Raquel, ¿no? El feeling que puedas tener con esa casa, ese due diligence operativo que has hecho de esa casa, yo creo que es primordial a la hora de analizar este tipo de productos y a la hora de sacar rentabilidad, con lo cual el primer gran titular sería: la inteligencia artificial no va a acabar con el sector, porque los productos que estamos viendo ahora pueden resultar ganadores en el medio y largo plazo son por y para el due diligence subjetivo, ¿vale? Ese sería el primer gran elemento. Y bueno, en este sentido, yo creo que el selector también tiene que tener un gorro de gestión de money market, porque en la función de que te llamen más o te llamen menos capital, o te den más durante la vida o te den menos, tienes que tener ahí tu flujo de caja en los próximos años. Distinto, claro, es muy distinto. Eso es totalmente distinto. Y 3,
lo que antes decía Raquel, la formación financiera es vital. Muchas de las veces cuando vamos a un producto, en la parte tradicional no hay trampa ni cartón. Lo que es lo que es. Pero muchas veces cuando nos venden este tipo de nuevos productos, dicen la rentabilidad esperada es del 12%. A ver, mi chico, si yo voy a tener en barbecho este capital por si me llamas o no me llamas, esto tiene un coste de oportunidad. Que si los tipos de interés están más altos, es superior, y si los tipos de interés están a cero, me caso con lo que tú me estás diciendo. Pero hay que dar a entender a esos banqueros, a esos inversores, a esos que lo que nos ponen sobre el papel hay que ponerlo en entredicho. Bueno, es que directamente hay ratios distintos, ¿no? O sea, hay siglas distintas. El MOIC. El MOIC, un inversor particular no ha oído hablar de MOIC en su vida. O los DPIs, que ahora todo el mundo habla de DPI. Claro. Y por seguir por lo que son los propios promotores o el LP. O sea, que quiere decir que es un mundo muy distinto que efectivamente hay que conocer, pero claro, lo primero son los profesionales. O sea, los profesionales que hasta ahora asesoraban un tipo de producto, ahora llega una nueva vía y se hacen falta esos. Y además, que es lo que estamos viendo, ¿no? Yo estaba viendo estadísticas, la diferencia que hay entre elegir al mejor gestor, lo adelantabas antes, David, al mejor gestor y al peor, es mucho mayor en estos mercados, en este tipo de productos, que en los otros, ¿no? Claro, yo creo que el mercado, reflexionaba un poco por qué es, ¿no? Y decía, claro, un mercado mucho más amplio, con más sectores, oportunidades de inversión, menos transparente que los mercados públicos, pues tienes más posibilidad de generar alfa. Estamos aquí en Finet Alfa, pues tienes más posibilidad de generar alfa que en otros mercados, y claro, ahí se amplifican las diferencias. Muchas veces hemos dicho que en los mercados públicos pues es difícil generar alfa, generar esa diferenciación, pues bueno, pues porque se dice que la información, el mercado público enseguida te la cotiza, y es harto difícil encontrar gestores que se diferencien mucho de la gestión pasiva, ¿no? O que te aporten valor. Aquí, claro, pues es un mercado privado que no tienes referencia, y que eso es para lo bueno y para lo malo. De ahí la importancia de la due diligence, de esa selección y de ese expertise, ¿no? Uh-huh. Antes Raquel comentaba una cosa súper importante, la ejecución, lo importante que es esa ejecución. Cuando vas a un producto tradicional, todo el mundo tiene la maquinita para darle y atizarle al bono o venderlo o otro tipo de activos. Pero cuando vas a un producto que es más opaco, por así decirlo, te tienes que casar con aquel que tiene la capacidad de que le llegue esa perita en dulce frente a otros, ¿no? Y estás o no estás en la mesa de comer de los mayores, ¿no? Entonces es primordial. El alfa yo creo que se genera por tu capacidad de ejecución, porque la mente puede ser brillante de mucha gente, pero al final la ejecución te tienen no que es llegar todo. la capacidad de originación, ¿no? De que te lleguen esas ideas, ¿no? Claro, pero en todos los niveles. O sea, quiero decir que evidentemente el fondo le tienen que llegar las compañías buenas, analizarlas, invertir en ellas. Al analista y al selector le tienen que llegar esas propuestas de ese fondo en la añada correspondiente para elegirla y hacer ese análisis, no solo de la compañía y del fondo que se lo está vendiendo, sino pues eso, el punto en el que estoy en la relación, ¿no? ¿Quién me está ofreciendo esto? Y en ese sentido no es tan evidente. Así como yo puedo tener más o menos la sabiduría de qué tipo de fondos listados pueden ser buenos, porque gente como Finet Alfa te propone ese tipo de fondos. Claro, hay una boutique en no sé dónde que nunca ha dejado que entre gente de fuera porque invierte solo para la familia tal. Claro, tú tienes que coger las maletas, ir donde están ellos, decirles que tu entidad quiere apostar por ellos, que ves valor en ellos. Y no es tan evidente la capacidad de encontrar ese tipo de gente que tiene la fórmula de la rentabilidad. Y ahí reside también el saber hacer del selector y del inversor. Aquí, para terminar, que se nos está yendo, pero una de las cosas que está pasando es que pasan dos cosas. El gigante de los mercados privados, que es gigante, que tiene una cantidad de fondos pues tremenda también, y pues lógicamente unos clientes mayores les da acceso a unos y a otros también. Pero luego una de las cosas que estamos viendo es que los gigantes de la gestión tradicional están comprando muchas firmas también de mercados privados, ¿no? Esta es una vía también
no sé qué os parece, pero sensata, ¿no? De, oye, ya me conozco a esta gestora, me va a elegir este, pero claro, también ese boom va a seguir, yo creo, ¿no? Yo creo que es otra vía de crecimiento, ¿no? Si estamos hablando de ese crecimiento que van a tener los mercados privados, pues bueno, quizá gestoras tradicionales también ven y que no tienen exposición a ese segmento, bueno, pues puedes hacerlo vía mandatos, vía delegación o vía, dices, bueno, pues me compro una gestora que ya conozco, buena y tal, y que tiene este tipo de activo, ¿no? Y es, bueno, pues para tratar de crecer también por esa vía. Pero ahí eso, no sé si es más, oye, prefiero irme a la boutique o si me lo das como solución gestora grande. Imagino que cada uno tendrá su estrategia, ¿no? Su estrategia, ¿no? Y luego, para terminar de ahí, lo que decías tú antes también, el rappel de comisiones también, ¿no? Que son productos que también hay que conocer muy bien como inversor final, pero también como selector de producto. Es fundamental porque al final, antes Raquel hablaba de productos de multiestrategia y productos que al final son carcasas en otras entidades de muchos productos, ¿no? Ahí hay que ver si entras en el fondo, si entras en un mandato, si ese mandato está por debajo en comisiones del fondo. Y para ello, pues estar en entidades con capacidad de compra. Este producto, hay que decir a la gente que no es para todos. Es decir, no puedes acceder si tienes 100.000 euros en la cuenta corriente. Hay muchas gestoras que solo te dejan entrar a partir de los 5 millones de euros. Hay que ser una casa fuerte y potente para poder entrar en ese tipo de productos. Más allá de que seas o no seas una casa fuerte, pues dista muy mucho tu capacidad de compra. Y yo les diría a todos que vayan de la mano de gente con capacidad de compra y capacidad de decisión y de selección. Más allá no veo valor. Pero bueno, esa es una vía, ¿no? A través de gestoras tradicionales que le incorporan a su gama de productos ya con una carcasa más evergreen o una carcasa de otro tipo, y ya sabes que probablemente no vas a optar a las rentabilidades de la boutique pura que te hace la infraestructura en Tailandia, de no sé qué. Pero bueno, es una opción también que está ahí. Bueno, este es un tema que desde luego vamos a ir tratando de vez en cuando porque, como veis, genera muchas aristas, muchas, a muchos niveles, y probablemente, pues sí, va a ser unas fuentes de alfa o no en los mercados en los próximos años, con lo cual... Yo creo que de alfa será, porque si tienes delante a una buena selectora como Raquel y lo selecciona, pues sus clientes ganarán y tendrán más alfa que otros clientes, o sea que sí será. Habrá que ir viendo, ¿no?, cómo va evolucionando también las carteras, que decíais. Bueno, ahora no tenéis, por ejemplo, las carteras delegadas, pero... Todo puede evolucionar. Evolucionando, claro. Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestra participación en este nuevo episodio de la cuarta temporada de Finect Alfa. Raquel Blázquez, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Directora de inversiones de gestión discrecional de Caja Gestión, y David Azcona. Un placer de nuevo tenerte por aquí, David. Pues espero que haya sido totalmente ameno y poderme haber ganado el poder estar nuevamente con vosotros. O sea que... Aquí te dejamos una silla. Ah, vale. Te dejamos una silla. Anclado entonces. David Azcona, que es economista independiente. También le damos las gracias a nuestros partners. En esta ocasión, ya sabéis, a Swisscanto, que ya ha aterrizado en España. Ya está aquí, la segunda gestora alpina, con nuevas ideas de inversión, con volumen, con track record, gestión activa, precisión suiza y 150 años de historia, 150. Os agradecemos si nos dejáis un mensaje, cualquier sugerencia de temas que os gustaría escuchar por aquí en esta cuarta temporada, y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Finect Alfa.